Para hacer este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es importar todos los elementos gráficos que son necesarios para el interface, ¿vale? Tenemos tanto botones como fotografías en miniatura, como fondos, fotos en grande, están todos los elementos y lo que tenemos que hacer es importarlos. Una vez que los importamos, nos van a aparecer todos en la ventana, en el panel de Project Library, y desde ahí los arrastraremos sobre el escritorio para poder montar la aplicación. Seleccionamos en primer lugar el elemento fondo, que es el que nos preocupa, sobre el que vamos a tener que trabajar todo lo demás. Y una vez que lo arrastramos, lo que tenemos que hacer es, en el panel de propiedades, colocarlo de una forma precisa. Las coordenadas son la 0, 0. Adobe Flash Catalyst incluye dentro de lo que es la aplicación un panel que llamamos Common Library. Este panel Common Library contiene todos los componentes que pueden ser necesarios para el desarrollo de una aplicación. Entre ellos tenemos botones, tenemos checkbox, tenemos data list, tenemos barras de desplazamiento horizontal y vertical, tenemos los más habituales, ¿vale? En este caso lo que vamos a utilizar es el data list, que es el componente que nos va a permitir crear una lista de elementos sobre los que poder interactuar. Para empezar a trabajar con el componente, el procedimiento es muy sencillo. Arrastramos el elemento sobre el interface y lo colocamos en la posición en la que queramos tenerlo. Podemos manejarlo y cambiarle el tamaño sin ningún tipo de problema. En cuanto a los contenidos, tenemos el panel Design in Data, que nos va a permitir modificar los valores que trae por defecto para adaptarlos a nuestro proyecto, y podremos también añadir y eliminar nuevas filas, como vamos a hacer ahora. Una vez que tenemos insertado el componente en nuestra aplicación, lo que tenemos que hacer es editarlo. Esto nos va a permitir personalizar la apariencia y el contenido del componente y adaptarlo a nuestras necesidades. Para hacer esto, lo que hacemos es seleccionamos el componente y hacemos botón de la derecha sobre él y seleccionamos la opción Editar componente. Le asignamos el nombre al nuevo componente, un nombre que podamos entender posteriormente, y a partir de ahí ya entramos en la edición. Seleccionamos el elemento en cuestión que queremos editar y volvemos a decirle dentro de ese elemento que queremos volver a editarlo, y así ya estaremos editando las partes individuales del componente. En el caso del data list estaremos editando lo que es cada uno de los elementos de dicho componente, cada uno de los datos en cuestión. A partir de aquí podemos eliminar, podemos modificar los elementos. Es importante que distingamos lo que es contenido, lo que son datos, de lo que es diseño. Por ejemplo, ahora vamos a insertar la base de la fotografía que queremos colocar, base de la diapositiva, y esto es un elemento gráfico, esto no se trata de un elemento que vaya a cambiar para cada uno de los datos. Lo que hacemos es colocamos todos los elementos como con cualquier otra herramienta gráfica y vamos viendo cómo va quedando la aplicación. Cada uno de estos elementos le podemos aplicar estilos. En el caso del texto, que es el campo de, llamamos text 1, donde está la información, le vamos a poder aplicar tamaños de letra, tipos de letra, alineaciones, en definitiva cualquier característica propia de un elemento de tipo texto. Finalizada la maquetación del componente a efectos de elementos gráficos, lo que tenemos que hacer es añadirle nuevos elementos que se convertirán en datos. ¿Qué queremos decir con esto? Inicialmente los data lists tienen un único campo de datos que llamamos text1, pero puede ocurrir que queramos incluirle más datos a ese data list. Para eso lo que tenemos que hacer es insertar el elemento en el data list y convertirlo en tipo dato. Para hacer esta conversión, seleccionamos el objeto que queremos convertir, hacemos botón de la derecha del ratón sobre ese objeto y seleccionamos la opción Add Image to Design in Data. A partir de aquí veremos cómo en el panel Design in Data se tiene la capacidad de modificar no solo el campo de datos que teníamos, de texto que teníamos inicialmente, sino que también podemos modificar las imágenes al haber convertido ese objeto gráfico en un objeto dinámico o tipo de dato. Con el objeto convertido en dato podemos ya realizar la carga de la información necesaria para nuestro proyecto. Eso, igual que hacíamos en el caso anterior, en el Design in Data, lo que vamos a hacer es poder modificar las imágenes.
Para eso es muy sencillo, seleccionamos la imagen en cuestión y nos aparece un panel donde podemos modificar esa imagen por una imagen nueva. Hacemos eso para los dos casos que tenemos y habremos configurado y personalizado nuestro data list con la información que necesitamos para nuestro proyecto. ¿Y qué ocurre ahora? Que cada uno de los elementos que tenemos dentro de nuestro data list tiene a su vez tres estados. Como se trata de un elemento tipo, digamos, botón, tiene un estado normal, tiene un estado over y un estado selected. Es decir, permite que el contenido de ese data list cambie cuando pongamos el ratón por encima del objeto o cuando el objeto esté seleccionado propiamente dicho. ¿Qué pasa? Que el diseño que hemos estado trabajando lo hemos trabajado en el apartado, en el estado de normal. Ahora tenemos que extender estas modificaciones al estado over y al estado selected. Finalizada la creación del objeto DataList, ahora lo que tenemos que hacer es seguir creando los elementos del interface que nos hacen falta para nuestra aplicación. Pues se trata de una galería en la que al hacer clic o al tocar sobre una de las fotos se va a ver la foto en grande. Lo que tenemos que hacer es preparar el resto de los escenarios, es decir, vamos a crear un segundo state en el que vamos a colocar la fotografía grande y cuando hagamos clic sobre la fotografía en miniatura en el datalist, veremos la foto en grande en el nuevo estado. El siguiente paso que tenemos que hacer es seleccionar la imagen correspondiente a la foto en grande y convertirla en un elemento personalizado. Este elemento contendrá tantos estados como imágenes distintas vamos a manejar para que nos podamos desplazar a esos estados a partir de la miniatura correspondiente en el datalist. Una vez que seleccionemos en el datalist una imagen, iremos al estado concreto de este nuevo componente. Vamos a hacerlo, seleccionamos con el botón de la derecha, seleccionamos componente personalizado y le asignamos un nombre que podamos recordar fácilmente. Haciendo doble clic sobre el nuevo componente, entraremos en su edición. Una vez en ella, crearemos los estados que corresponden a cada una de las imágenes para así poder ubicar los contenidos y poder luego hacer la navegación. El siguiente paso es dotar de interactividad al elemento DataList. Para eso vamos a seleccionar el objeto, vamos a irnos al panel de interacciones y le vamos a añadir la respuesta a los distintos eventos que puedan ocurrir sobre dicho objeto. Tenemos que recordar que cuando hacemos la navegación por la aplicación, esta navegación puede hacerse de dos maneras. Por una parte, navegar entre distintos estados de la propia aplicación o, en segundo lugar, hacer una navegación a un estado concreto de un objeto de la aplicación, como es este el caso. Nosotros ahora seleccionaremos como destino de la interacción el objeto galería que creamos anteriormente y le diremos cuál es el estado dentro de ese objeto galería al que nos queremos desplazar cuando seleccionemos una miniatura dentro del elemento datalist. El objeto datalist nos permite configurar el evento para que éste tenga lugar cuando se seleccione cualquiera de los elementos que forman parte del datalist o cuando se seleccione uno en concreto. Y seleccionaremos el ítem concreto que corresponde a la foto sobre la cual vamos a programar el evento. Puesto que cada una de las miniaturas nos permitirá ver en grande la foto correspondiente, tendremos que crear un evento para cada uno de los ítems del datalist, con lo cual repetimos el proceso en caso de esta maqueta para las dos imágenes siguientes. Para acabar, solo nos queda crear una nueva interacción que nos permita hacer que nos movamos entre los estados galería y foto de la aplicación principal. Este evento tendrá lugar cuando se seleccione cualquiera de los elementos del datalist. Si probamos la aplicación en el navegador, vemos cómo aparentemente todo funciona de forma correcta. Sin embargo, cuando nos colocamos sobre alguno de los elementos del datalist, vemos que la imagen que se ve en el evento del over no es la que corresponde, sino la primera. Esto es debido a que el datalist, al tener tres estados, permite que los elementos de contenido de datos se personalicen para cada uno de esos tres estados. Es decir, puede tener una imagen en el estado de reposo del elemento del datalist, uno en el estado de over y otro en el estado de selected. Entonces lo que tendremos que hacer será hacer que las imágenes y los textos que están en cada uno de estos otros dos estados se conviertan en elementos también configurables y que sean campos de datos.
Para acabar, lo que vamos a hacer es que los elementos que tenemos dentro del data list queden perfectamente centrados en el espacio concebido para ellos dentro del diseño. Hay que recordar que tendremos que modificar la posición para los 3 estados del elemento del data list y no centrarnos únicamente en el estado de visualización inicial, sino que hay que tener en cuenta el estado over y el estado selected. Bien, ahora es el momento de hacer que cuando el usuario está navegando por las imágenes, las está viendo en pantalla grande, pueda tener un retorno al menú principal o a la pantalla de la galería. Vale, para eso tenemos distintas opciones. Podemos hacer que el botón de cerrar que está superpuesto con la imagen sea el que sea interactivo, pero cuando estamos hablando de aplicaciones para dispositivos móviles, bueno, pues es más normal que lo que sea interactivo sea toda la superficie, ¿no? Máximo en este caso que no hay ningún otro elemento que tenga contenido y sobre el cual el usuario pueda interactuar. Bueno, lo que tenemos que hacer en primer lugar es dibujar un rectángulo, que es el que será el convertido después a botón interactivo, que ocupe toda la pantalla, ¿vale? El rectángulo por defecto es de color blanco, entonces lo que tenemos que hacer ahora es en la ventana de las propiedades modificarle la opacidad, es decir, nosotros no queremos que se vea realmente ningún tipo de botón y lo que queremos es que haya una superficie transparente que sea la que sea interactiva. Entonces vamos a cambiarle la variable de opacity a 0. Bien, ya tenemos el botón interactivo, entonces lo que tenemos que hacer, perdón, el botón dibujado, entonces lo que tenemos que hacer ahora es convertirlo en interactivo. Para eso hacemos botón de la derecha, convertir el AdWord en un componente personalizado. Lo primero que tenemos que hacer ahora es darle un nombre, vamos a buscar un nombre que sea, como decíamos antes, coherente y que sea fácil de recordar, ¿vale? Entonces lo que hacemos es escribir botón cerrar, que es muy claro, cerrar foto. Una vez que tenemos ya el botón, lo que tenemos que hacer ahora es crear las interactividades. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que hacer que cuando alguien pulse sobre ese botón, cuando alguien toque el botón, vaya automáticamente a la pantalla de galería para poder seguir continuando con las fotos en el listado que tenemos. Damos interacción, seleccionamos el evento del clic, un clic, luego le decimos que queremos que cambie de estado, decimos de dónde es ese estado, es un estado de aplicación, le decimos que queremos pasar al estado galería y que ocurra siempre. Entonces ya tenemos creado esa acción. Bien, ya en el navegador podemos probar la aplicación y ver cómo funciona completamente el data list. Seleccionando cada una de las imágenes podremos irnos a la foto correspondiente y pulsando sobre la propia foto o cualquier otra superficie podremos ver el retorno a la pantalla principal donde tenemos la galería.